Muy buenas noches, profesor. En esta oportunidad, el que les habla es el alumno Vladimir Caipe Chávez. Nosotros nos enfocaremos en explicar y entrar a tallar eh, en base a las charlas que recurrentemente siempre deben estar presentes antes de comenzar una actividad laboral en una industria o en el laboratorio. Básicamente, esta charla mayor detalles y contrarrestar los peligros que se presentan en el proceso de que se lleva a cabo la determinada actividad. Que dentro de la charla lleven a cabo una de las cosas muy importantes es el uso de los GPPs, tanto unos lentes para que tengan protección visual, unos guantes para poder manipular cosas así que te puedan infectar, unos zapatos de seguridad y por último también el overall. Y a partir de ahí procederemos a registrar los peligros y los riesgos y el control que se puede determinar en el laboratorio número 7. El paso a seguir, mis compañeros le explicarán con mayor detalles el proceso del laboratorio número 7. Buenas tardes, profesor. Voy a explicar el controlador PID, que es controlador proporcional, integral y derivativo. Este es un mecanismo de control simultáneo que funciona por retroalimentación y ampliamente usado en el sistema de control industrial, ¿no? Este calcula la desviación o error entre el valor medio y un valor deseado. El, Esto consta de tres partes, como ya le dije, de proporcional, integral y derivativo. El valor proporcional depende del error actual, el integral depende de los errores pasados y el derivativo es una predicción de los errores futuros. Y la suma de estos tres se usa para ajustar el proceso por medio de un elemento de control como la posición de una válvula de control o la potencia administrada a un sistema. Vamos a entrar más detalladamente, vamos a hablar por ejemplo del control proporcional, que consiste en el producto entre la señal de error y la constante proporcional para lograr que el error en estado estacionario se aproxime a cero. Y como vemos una señal de referencia, una imagen sobre el control proporcional. En control integral tenemos que el modo de control integral tiene como propósito disminuir y eliminar el error en estado estacionario provocado por perturbaciones exteriores, las cuales no pueden ser corregidos por el control proporcional. El control integral actúa cuando hay una desviación entre el verá y el punto de consigna, integrado esta desviación en el tiempo y sumándola a la acción proporcional. Y bueno, y ahí también vemos ahí una imagen del control integral y ahora vamos a hablar del control derivativo y esta se manifiesta cuando hay un cambio en el valor absoluto del error. Quiere decir que cuando solo actúan los modos proporcionales o los integrales. El error es la desviación existente entre el punto de media y el valor consigna o set point. Y la función de esto es mantener el error mínimo corrigiéndolo proporcionalmente con la misma velocidad que se produce. Y como objetivos para este laboratorio tenemos el principal, que es crear un lazo de control utilizando controladores que combinen diferentes acciones de control, y específicamente hablando es observar el error generando el lazo de control, añadir a un control proporcional una acción integral y observar la respuesta del sistema, añadir una acción proporcional, una acción derivativa y observar la respuesta del sistema, y tratar de relacionar los controladores introducidos en cada acción de control y cotejar los valores de mando. Y lo último es utilizar los criterios de sintonización utilizados por Sieger-Nichols como método de sintonización de controladores prácticos. Buenas noches, profesor. En esta ocasión, soy el alumno Carlos Alberto Osorio Inda y en esta ocasión voy a explicar la descripción de componentes y funcionamiento del circuito del laboratorio número 7, el cual es titulado Control PID, en el laboratorio de Sistema de Control Mecatrónico. Bueno, para este laboratorio hemos tenido los diferentes componentes, como por ejemplo, una válvula proporcional de 5 a 3 vías. Podemos observar que esta es una válvula controlada electrónicamente por un solenoide que podemos ver aquí.
con terminales neumáticos, es decir, funcionan por aire, y más que nada es nuestro principal válvula, ¿no?, que vamos a utilizar en el laboratorio. Otro es el sensor de posición. Es un sensor que se va a utilizar para poder ver, digamos, la posición que va a tener mediante el control que vamos a ejercer, ¿no? Este componente nos dará la señal de nuestro control PID. Como podemos observar aquí, el control PID es el siguiente. En este control PID que tenemos en el laboratorio podemos observar que la primera línea que podemos ver aquí es el control proporcional, el integral y el derivativo, el cual utilizaremos los tres para poder, digamos, experimentarlo y poder ver qué tan estable es nuestra gama de control. Aquí podemos ver nuestro generador de ondas o nuestro generador de funciones, en donde podemos, digamos, poner frecuencia, poner ondas, diferentes cosas más. Este es el actuador que, digamos, estará con el solenoide, que el PID. Y el PID más que nada es un control un circuito retroalimentado, donde podemos ver que la señal viene directa del sensor de posición, la alimentación de 5 voltios de este generador de funciones, en donde será la resta, digamos, por aquí sale el error, por este circuito sale el error, será la resta mediante la alimentación menos la señal que viene proveniente del C1, del pistón, y nos dará la corriente restante o el error, el cual moverá el carrete o la válvula 5x3. Podemos ver el funcionamiento, en donde se puede observar que aquí se inició con la tensión, está por escalón, pasa un momento y luego aproximadamente a los 5 segundos baja, vuelve a bajar y así se vuelve a estabilizar poco a poco. Este es nuestro funcionamiento, digamos, del sistema que hemos empleado, ¿no?, o hemos montado en el sistema electroneumático. Continuando con la explicación del laboratorio número 7 del curso de control mecatrónico, explicaré acerca de las gráficas que se realizaron a partir de la recopilación de datos del sistema electrohidráulico en lazo cerrado. En este caso, el controlador que se usó era un PID. Y bueno, a diferencia del anterior laboratorio que se usó solamente el control proporcional, en este caso le añadiremos la acción integral y derivativa, ¿no? Y bueno, las gráficas que se obtuvieron a partir de la recopilación fueron una gráfica de tipo proporcional, como se realizó en la primera clase, una gráfica de control proporcional y acción integral, una gráfica de control proporcional y acción derivativa, una en el cual las tres entran en acción, y bueno, una gráfica integral y derivativa, ¿no?, para poder ver las diferencias que tienen cada una de estas. Comenzamos con la primera, la gráfica proporcional. Bueno, acá podemos observar prácticamente, bueno, acá podemos observar la entrada de tipo escalón, el voltaje de tipo escalón, y bueno, la señal que nos envía nuestro sensor de posición del cilindro, más o menos. El error que tienen entre ambos voltajes es prácticamente cerca a 1, y bueno, el estado de transición se podría observar que tiene algo de 20 segundos, no 20 segundos, digo, es corto prácticamente, ¿no? Bueno, con ayuda del MATLAB se obtuvo la función de transferencia, en el cual podemos observar acá. La función de transferencia que obtuvimos es de primera orden, como podemos observar, obteniendo solamente un polo. Y bueno, acá podemos ver cómo es que varía en el tiempo, ¿no?, el cual podemos decir que es un sistema estable. Bueno, la siguiente gráfica era de tipo proporcional con acción integral. En este caso, como nuestro controlador PID, es posible activar algunas acciones. En este caso activamos la acción de integral, poniendo la ganancia en 1 para ambos. Acá el estado de transición es mayor, a diferencia de la primera gráfica, ¿no?, que era de control proporcional. Pero hay algo bueno acá, es que el error que se obtuvo acá es mínimo. Prácticamente el voltaje que nos envía nuestro sensor de posicionamiento llega a transponerse con el voltaje de tipo escalón de entrada, ¿no? Y bueno, otra observación que no lo dije anterior es que podemos observar que el voltaje que envía el sensor de posicionamiento no empieza de cero. Esto es debido a que en el sistema de voltaje, en el posicionamiento del cilindro, no empieza desde su inicio prácticamente, ¿no?, desde el punto cero. Empieza un poquito más arriba. Y bueno, la función de transferencia que se sacó de acá es también de un polo de cierta primera orden, el cual lo podemos observar de esta manera, ¿no? Y bueno, de acá podemos observar que también es un sistema estable.
La siguiente gráfica es un control proporcional con acción derivativo. En este caso, el estado de transición es mucho menor que el de integral, ¿no? Pero el error que este tiene en el sistema es prácticamente aumentó, ser un poquito mayor a 1 voltio. La función de transferencia que se sacó a partir de esta modificación es también de primer grado y bueno, también es estable prácticamente, ¿no? Y bueno, acá podemos observar la gráfica PID. En este caso es utilizando los tres controladores, el proporcional, integral y derivativo de nuestro controlador. Y bueno, se podría ver que se asemeja mucho al controlador de PI, ¿no? Pero en este caso, este llega a tener cerca un accionamiento de 150 milisegundos, pues, podría decir. En este caso es un poquito mayor. El estado de transición también es mayor, pero el error es el mínimo, ¿no? Ya que el voltaje que nos envía nuestro sensor de posicionamiento llega a sobretransponerse en el voltaje de escala. Y bueno, la función de transferencia que se obtuvo a partir de acá es la siguiente, ¿no? El cual también es de un solo polo, se puede decir que es de primera orden. Y bueno, también se probó con una gráfica ID, y una clara observación en este punto es que cuando se probó esta gráfica, el sistema electrohidráulico llegaba a tener como inestabilidad, ya que subía y bajaba y no tenía un control, ¿no? Y bueno, acá podemos observar más o menos cómo es la acción, ¿no? Cómo es el estado de transición en esta parte no tiene fin, ya que no lo vemos que se vuelve estable, ¿no? Y prácticamente este sería un sistema estable y nos indicaría que siempre se debe tener un controlador proporcional. Puedes tener un proporcional con acción integral, proporcional con acción derivativo, y asimismo los tres juntos, pero nunca solo, ¿no? Como podemos observar acá, integral o derivativo. Y bueno, la última gráfica que se obtuvo es el de voltaje integral y proporcional. El de acá, el de voltaje integral es prácticamente el channel 1, el rojo. Este es el integral y el proporcional de acá arriba, donde básicamente vemos cómo es que es el comportamiento de estos, ¿no? Gracias. Bueno, profesor, en esta parte daré las conclusiones del laboratorio número 7, el cual es control PID, en el cual se logró realizar el circuito de controlador PID proporcional, integral y derivativo en un módulo neumático. Además, también se pudo identificar la gráfica mediante los controladores proporcional, integral y también proporcional, integral, derivativo y proporcional derivativo. Y adicionalmente se realizó también el control integral y derivativo. Cabe resaltar que se valoran estas diferentes gráficas para así poder analizar si hay estabilidad o inestabilidad, ¿no? Y si poco a poco también, además de hallar nuestra función de transferencia, que es muy importante para el controladores PID. En recomendaciones y observaciones tendríamos más que nada en el sensor de posición hubo un ligero, en la placa de aluminio, bueno, una lámina de aluminio está un poco deteriorada, se tendría que arreglar o comunicar al personal docente para que pueda estar pendiente estar al tanto para que no haya dificultades al momento de futuros laboratorios. Una recomendación sería que los cables estén en buen estado, que estén ordenados para así poder, digamos, para que el trabajo sea más eficiente y optimizar tiempos al momento de realizar o montar el circuito en el laboratorio. Muchas gracias.